Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme. Mi nombre es y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las series turcas, analizar los dramas, los romances, las traiciones, todo. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que les va a encantar. El título de hoy es de Hande a Kerem, lo que le hicieron a ella ahora le pasa a él. Yum. ¿Verdad que suena prometedor? Si eres fan de las series turcas, especialmente de las más populares como Love is in the Air o Sen Kalkam, sabrás que a veces la vida, o mejor dicho, los guionistas, tienen un sentido del humor un poco cruel. Pero a nosotros nos encanta. Así que básicamente hoy vamos a hablar de esas vueltas que da la vida, o la trama, y cómo a veces los personajes que fueron víctimas en un momento terminan siendo victimarios en otro, o al menos experimentando el mismo tipo de sufrimiento que antes causaron. ¿Entienden la idea? Por supuesto, todo esto lo vamos a analizar con mucho cariño, como siempre. Vamos a ver qué situaciones específicas nos recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin, sus personajes, y cómo la justicia poética se ha aplicado en algunas de sus historias, o al menos en las que vamos a tratar hoy. Y créanme, hay tela que cortar. Así que si te gustan los análisis profundos, las teorías locas y las conversaciones sobre tus series turcas favoritas, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y así no te pierdes ni un solo vídeo. Activa la campanita para que te avisen cada vez que subimos contenido nuevo. Y prepárense para un viaje lleno de spoilers, drama y por supuesto, mucho amor. Empecemos. Primero hablemos un poco de Hande Erçel y Kerem Bürsin, porque aunque el título se centra en ellos, es importante recordar que estamos hablando de sus personajes. Hande, una de las actrices más queridas en Turquía, y Kerem, un actor con un carisma innegable, nos regalaron una química explosiva en Love is in the Air. La serie que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja que desde el principio estaba destinada a la montaña rusa emocional. En Love is in the Air, Eda sufre mucho. Al principio sufre por el engaño de Serkan, por la obligación del acuerdo, por la distancia emocional que él pone entre ellos. Es una mujer que, por decirlo de alguna manera, se ve perjudicada, manipulada y utilizada. Es una víctima de las circunstancias, de los secretos y de la frialdad aparente de Serkan. Sufre por amor, por desilusiones, por las mentiras que le cuentan. Y luego, la historia da un giro. Serkan, por sus decisiones, por su incapacidad de expresar sus sentimientos, por sus miedos, también sufre. Sufre por la pérdida de memoria, por no recordar a Eda, por no entender por qué se siente tan atraído a ella. Sufre por no saber qué hacer con sus sentimientos. Sufre, en definitiva, por la misma situación que antes causó a Eda. Ahora, ¿qué pasa cuando la justicia poética decide jugar una mala pasada a otro personaje? Pues a veces la vida da muchas vueltas, y es precisamente eso lo que vamos a explorar. Vamos a empezar a analizar las similitudes entre las historias de Hande y Kerem, usando algunos ejemplos de otras series turcas, o incluso de la vida real, si es que la información lo permite. Es importante destacar que esto es solo un análisis, una especulación, y no pretendo juzgar a nadie. Simplemente me gusta explorar los patrones y las dinámicas que se repiten en las historias de amor. Un ejemplo clásico y que muchos de ustedes conocen, es el del personaje que inicialmente es el tóxico, o el que causa dolor y sufrimiento y luego por alguna razón, se convierte en la víctima. Ya sea por un accidente, una enfermedad, una traición, las circunstancias cambian y el panorama se invierte. El que antes era el verdugo ahora es el sufriente. En muchas series turcas hemos visto este patrón. Un personaje dominante que toma decisiones egoístas y que en apariencia no se preocupa por los sentimientos de los demás, de repente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y es sorpresa, la otra persona, la que antes sufrió, ahora es la que tiene el poder. ¿Y qué aprendemos de esto? Pues que la vida es un círculo. Que las cosas cambian. Que las relaciones son complejas y que a veces el dolor y el sufrimiento son inevitables, aunque nadie quiera que sea así. Otro aspecto interesante es el papel de los secretos y las mentiras en las relaciones. En muchas series turcas, los secretos son el motor de la trama. Secretos familiares, secretos profesionales, secretos de amor.
Y muchas veces, estos secretos son los que desencadenan el sufrimiento de los personajes. Uno de los secretos más recurrentes es el de la identidad. Un personaje se esconde tras una máscara, o finge ser alguien que no es, y eso, obviamente, genera conflictos y sufrimiento. Otro es el de la traición. Ya sea sentimental, familiar o profesional, la traición es un ingrediente fundamental en el drama turco. Y por supuesto, la mentira es la base de todo. Pero volviendo a Hande y Kerem, y a sus personajes, ¿qué podemos aprender de ellos? Pues que el amor a veces es un camino lleno de baches. Que las relaciones requieren comunicación, honestidad y respeto. Que las heridas del pasado pueden afectar el presente. Y sobre todo que la vida da muchas vueltas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el tema de la redención. ¿Es posible que un personaje que ha hecho daño pueda redimirse? ¿Puede cambiar, aprender de sus errores y construir una nueva relación basada en la confianza y el amor? La respuesta en la mayoría de las series turcas es sí. La redención es un tema recurrente en el drama turco. Los personajes tienen la oportunidad de enmendar sus errores, de pedir perdón y de luchar por el amor. Y por supuesto el público ama ver este tipo de transformación. Pero, ¿qué pasa cuando la redención no es suficiente? ¿Qué pasa cuando el daño causado es irreparable? Esa es una pregunta que muchas series turcas se atreven a plantear. Y a veces la respuesta es amarga y dolorosa. Pero también es realista y en muchos casos necesaria. Es importante recordar que este análisis está basado en las historias de las series turcas, y no en la vida real. Pero creo que podemos aprender mucho de estas historias. Podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo nos relacionamos con el mundo. En Love is in the Air, tanto Eda como Serkan pasaron por mucho sufrimiento, pero lograron salir adelante, fortalecidos y con un amor más profundo. Y esa, creo yo, es la moraleja principal de la serie. En conclusión, el mundo de las series turcas es fascinante. Nos ofrece una amplia gama de emociones, desde la alegría y el romance hasta el dolor y la traición. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Hemos hablado de cómo en las series turcas a veces los personajes que antes eran las víctimas, ahora son los victimarios y viceversa. Hemos explorado el papel de los secretos, las mentiras, la traición y la redención en las relaciones. Hemos analizado la conexión entre las historias de Hande y Kerem, y cómo la vida, o el guión, puede dar muchas vueltas. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis ideas y opiniones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué personaje les parece más interesante? ¿Creen que la justicia poética existe en las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Y por favor, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y sobre todo, comparte tu opinión en los comentarios. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo, familia. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.